Buenas, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Francela Sánchez, yo soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. Estaré haciendo una exposición para el curso de Biología Forense, en el cual hablaré sobre elementos traza y fluidos biológicos. Principalmente estaré hablando o inicialmente del surgimiento y aplicación de la biología forense en las ciencias forenses. Según Vargas Ramos, la biología desde la criminalística es una de las ramas que estudia todos los elementos de origen animal, vegetal y humano relacionado con un delito. Como ciencia independiente se basa en los fundamentos de las ciencias naturales como biología, medicina y bioquímica, desarrollando sus propios métodos y metodologías que permiten su función, atendiendo características que poseen los elementos biológicos hallados en el lugar de los hechos y sus actores. La biología forense es una ciencia natural encargada del análisis y comparación de los indicios orgánicos a nivel macro y microscópico, para la cual se utiliza principios biológicos. Asimismo, estaremos hablando sobre la historia de la biología forense en Costa Rica. Esta tuvo sus inicios a partir de 1997 con la licenciada Maricel Molina. La misma fue impulsadora y creadora de la sección de biología forense en el Poder Judicial o de investigación judicial a partir de los años 90. Estaré también mencionando sobre la sección de biología forense y sus diferentes secciones, pues valga la redundancia. Iniciando por la sección de tricología y fibras. La misma se encarga del análisis de fibras y otras. La unidad de botánica forense que estudia plantas, abarcando sus estructuras externas e internas, la función de sus órganos, así como diversidad e interacción con el ambiente que la rodea. La unidad de entomología forense se encarga de estudiar artrópodos que puedan estar, por ejemplo, en un cadáver y estos mismos puedan indicar, por ejemplo, tiempo o lugar de muerte. La unidad ambiental forense está relacionada con el ambiente en materia legal. Y la unidad centralizada de inspección de indicios es parte de la sección de biología forense en el organismo de investigación judicial y esta sección se encarga de analizar evidencias biológicas y evidencia traza. Estaremos hablando por ahora de lo que es evidencia traza. Entonces, según menciona Vargas Ramos, cuando nos referimos a evidencias trazas, nos estamos refiriendo a indicios pequeños. Por su cantidad, tamaño o naturaleza no son perceptibles a simple vista, lo que obliga a los técnicos a valerse de elementos para su percepción y análisis, tales como magnificadores de imágenes, líquidos, entre otros, con la finalidad de no dejar perder un potencial indicio que pueda ser relevante a la hora de la investigación. También varios estudiosos dicen que los indicios traza se pueden referir no a mayores de 3 centímetros y es normal encontrarlos en restos botánicos como lo comprenden el examen de fibras, cabellos, pelos, saliva, semen, sangre, refiriéndose estrictamente, por ejemplo, a residuos de un disparo, etcétera. En sí, la evidencia traza corresponde a materiales que se encuentran presentes en muy escasa cantidad y generalmente adheridos a prendas de vestir de la víctima o del sospechoso que puedan pasar desapercibidos. Asimismo, menciona Vargas Ramos que su recolección es esencial para relacionar un indicio con la víctima y el lugar de los hechos. Debido a su escasa cantidad, tamaño o su condición de latente, es indispensable y necesario utilizar elementos de bioseguridad para evitar la contaminación cruzada. Entiéndase que al no estar protegido en la escena del crimen, se podría contaminar la escena con elementos, por ejemplo, pilosos, saliva, entre otros, que alterarían la correcta investigación. La evidencia traza puede ser sometida a diferentes métodos comparativos que permiten estudiar sus características individuales y de clase, con lo que podemos realizar un análisis comparativo con bastante certeza. Asimismo, estaremos hablando también de tipos de traza. Iniciaré por la del cabello. Según Rodríguez 2020, si se encuentra un cabello o cabellos en la escena de un crimen, hay varias características diferentes en las que los científicos forenses podrían examinar para obtener información de la misma. Puede decirse que el cabello puede venir con su médula, con su raíz. En la misma se puede incluso encontrar ADN,
sangre y podría facilitar el estudio de los diferentes elementos que ésta contiene para el análisis y detección, por ejemplo, de un individuo. Si se encontrase sangre en esta, se podría comparar con las bases de datos y revelar tal vez tan latentemente pues la identidad de la persona involucrada en el hecho que se investiga. Asimismo, por ejemplo, también vamos a analizar trazas de tipo como fibras. Menciona Rodríguez 2020 que una fibra es una parte pequeña de un tejido o de tela, por ejemplo. Los examinadores forenses pueden recolectar las fibras de la escena del crimen de una víctima o de un sospechoso. Las fibras tienen características especiales que pueden indicar al examinador qué tipo de tejido, de dónde proviene esta fibra. Cuando estos examinadores forenses recogen las fibras, intentan responder varias preguntas. Por ejemplo, intentan determinar qué tipo de fibra es, de qué está hecha, si es natural, si es sintética. Y al observar esta fibra, pueden reunir diferentes características que pueden acercar a diferentes conclusiones con respecto a lo que se investiga. Ujú. Estaremos también pasando por otro tipo de fibra, como lo es el suelo, otro tipo de traza, perdón. De acuerdo con Rodríguez, 2020, cuando los examinadores forenses examinan el suelo, están mirando más allá que la tierra. La capa superior de la corteza terrestre está formada por un proceso complejo que involucra varios factores o diferentes, por ejemplo, temperatura, químico, minerales del suelo, la cantidad de lluvia recibida entre múltiples. El examen de las características únicas del suelo que se encuentran en un calzado, por ejemplo, o en la ropa de un sospechoso pueden ayudar a los examinadores a determinar una región o ubicación general. Si se encuentra un sedimento específico en el zapato, compararlo con el de la escena del crimen, dando esto una línea de investigación más certera. Antes de recoger los indicios, es necesario realizar la fijación. Mediante la fijación se garantiza que, pese al proceso y transformación al que se someterá la escena del crimen, se mantenga siempre establecido lo cual fue el inicio y el punto de partida, ¿verdad? Y ya estas mismas van a derivarnos hacia las conclusiones generadas. Asimismo, estaré hablando sobre las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de sangre. Las manchas sanguíneas son un objeto de estudio de la hematología forense. Esta misma estudia su mecanismo de producción, su forma, extensión, situación, tamaño, color, aspecto, cantidad de orientación, mismas que van a hablarle muchísimo al técnico forense. Menciona Mus Figueroa 2017 que la investigación de manchas de sangre es una parte importante de la investigación en la criminalística. Estas manchas se estudian con respecto a su orientación, por ejemplo, certeza, especie individual. La información que podemos obtener del análisis de una mancha de sangre podría ser algunas de las siguientes, ¿verdad? La distancia de la sangre al objeto o al blanco, dirección en la sangre, ángulos de impacto, qué tipo de arma se utilizó hasta la secuencia de los hechos. El levantamiento de sangre se puede encontrar en dos formas. Puede ser mancha húmeda y mancha seca. Inicialmente estaré hablando sobre la mancha fresca o húmeda. Este, la misma se puede recolectar por medio y, bueno, estaría hablando sobre su recolección, embalaje y correcto tratamiento a la hora de recolectar la misma. La misma se puede recolectar por medio de una jeringa, un tubo de ensayo, sobre bolsa de papel, un recipiente estéril de vidrio con cierre hermético, pero nunca plástico para evitar la degradación de la muestra. Se recomienda con unas pinzas de disección colocar un fragmento en el caso de que sea una muestra que se quiera extraer de tela, teniendo como estándar una muestra de 2 por 2 centímetros. Asimismo, se recomiendan los hisopos de algodón estériles o colectores específicos. Hay hisopos de algodón que ya traen su colector, entonces no necesitan más embalaje primario, pues porque este ya viene. Incluso hay algunos que vienen con disecantes para no alterar la mancha fresca y todos los factores biológicos que estos puedan sufrir, ¿verdad?
Asimismo, se recomienda levantar la muestra húmeda, si es de una tela, y embalarla con papel craft como embalaje primario para evitar su contaminación, transferencia o alteración de gotas, por ejemplo, porque si no se manipula con cuidado, incluso hasta la orientación de las gotas de sangre que puedan traer esta prenda se pueden transferir y esa no es la idea. La idea es mantener la prenda lo más similar a lo que se encuentra en la escena. Asimismo, se recomienda en muchos casos poner la prenda o la mancha de sangre que se recoge de una tela a secar para evitar que otros factores la alteren, ¿verdad? Y además de que si esta muestra requiere de cadena de frío, después de su debido embalaje, debe de estar siempre en su cadena de frío y no romperse, pues esta misma podría alterar la muestra y acelerar la degradación de la misma. Ahora voy a seguir con el levantamiento de la muestra de presunta sangre seca. Esta puede ser recolectada mediante tres métodos: por raspado, por dilución o por recorte, con ayuda de pinzas de disección, con la navaja de un bisturí afilado o con hisopos de algodón se recomienda su recolección. Por ejemplo, con el hisopo de algodón, la misma debe ser previamente humedecida con solución salina estéril, esperar el tiempo suficiente para que la muestra se reblandezca y se transfiera a un elemento para que se aplique su recolección. Para facilitar la recolección se pueden realizar movimientos circulares sin ejercer mucha presión y si fuese necesario se agregan 2 gotas de solución salina. Este, Seguidamente puede también ser con el hisopo que trae su colector. El mismo se recomienda aplicar con solución salina, buscando empapar de la muestra por toda abarcar todo el hisopo, ¿verdad? Y depende de cómo se hizo el levantamiento, si fue en tela por medio de recorte, envolver en papel craft como envoltura primaria, embalaje primario, y seguidamente utilizar el embalaje secundario de acuerdo a la muestra. Por lo general, cuando son tubos de ensayo o hisopos que vienen con su base primaria, se pueden embalar en bolsas de papel o en frascos, los cuales se utilizarán como embalaje primario y seguidamente se puede utilizar bolsa de papel. Eh, Recordar que es importante que a pesar de que la mancha de sangre esté seca, si esta requiere cadena de frío, mantenerlo y ser cuidadoso en todo su transporte y procesamiento. Eh, ¿A qué se refiere con procesamiento? Desde embalaje primario, embalaje secundario, cadena de custodia y todos los elementos que son sumamente importantes para la protección de la muestra y validación, si llegara a utilizarse en un juicio, deben de ser respetados y seguidos a cabalidad para que la misma no pierda su validez. Técnicas empleadas para el levantamiento en muestras de semen. La investigación de semen en la criminalística está relacionada con delitos sexuales, siendo de gran importancia la determinación de este en ropas o prendas de vestir en la víctima, ya que es un elemento probatorio de suma importancia. Pero hay que tener en cuenta que generalmente se presenta en mayor alteración en las escenas, máxime si se trata de menores de edad por su estado de indefensión al uso de la fuerza o acciones depravadas, entre otros. El líquido espermatozoídico puede encontrarse en 3 presentaciones o formas: como mancha impregnada en un tejido u objeto, como fluido mezclado con otros fluidos del cuerpo, por ejemplo, la secreción vaginal, como semen o líquido espermático, cuando se obtiene directamente del sujeto. Para la búsqueda específica del semen, luego de ubicar la muestra con lámpara de uso forense, se utilizan 2 tipos de pruebas de laboratorios: la brentamina, que se utiliza para la detección de la enzima fosfatasa ácida para la detección de semen. Esta es una prueba presuntiva. Y el antígeno específico de próstata. En caso de que las manchas se recolecten sobre la piel, deberá recogerse con aplicadores ligeramente humedecidos con solución salina estéril o con agua destilada. Estos traen sus respectivos soportes, los cuales algunos traen disecante, y si esto no fuese así, pues entonces se deja secar a temperatura ambiente sin exposición solar y posteriormente se embalarán en tubos de ensayo como embalaje primario.
Posteriormente, dependiendo de las indicaciones dadas, puede utilizarse como embalaje bolsa de cartón o el que nos recomiende el laboratorio al que se estaría llevando. Cuando la mancha esté sobre una prenda de vestir, también se deja secar a temperatura ambiente y sin exposición a luz solar. Luego se embalan en el papel craft y además en bolsas de papel o envoltorio de papel como embalaje externo. Esto es vital para el conocimiento de la criminalística porque se requiere que la muestra llegue intacta para poder analizar el fluido biológico en la determinación de un hecho criminal. Asimismo, estaremos hablando sobre las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de saliva. Una característica que convierte a la saliva es un fluido biológico, que tiene la saliva es que es un fluido biológico de gran importancia desde el punto de vista forense, ya que este presenta una gran variedad de material, como células, ADN, ARN y proteínas, con la ventaja de presentar mucho menos cantidad de sustancias inhibidoras y menos complejas que están presentes en la sangre, según Salas 2011. La saliva está compuesta por agua, enzimas, mucus, entre otras sustancias. El humano puede producir 1,5 litros de saliva por día. El análisis que se centra en las enzimas de amilasa, que se encuentran en varios fluidos biológicos, pero en mayor cantidad en la saliva. La prueba presuntiva se llama detecta alfa amilasa, presente en los fluidos biológicos. También se encuentran amilasas en animales y plantas. De acuerdo con Rojas, 2019, la forma en que los factores de la temperatura de la humedad se vuelven controlables para la conservación de la muestra es usar papel craft como embalaje externo y como embalaje interno se deben de usar tubos de ensayo con tapón de algodón, frasco de boca ancha de 44 con cierre de rosca y con agujeros en la tapa, este mismo para evitar que la condensación altere la muestra y usar empaques para los aplicadores con el fin de permitir, como anteriormente mencionaba, el intercambio de aire y que la muestra no se degenere con gotas de condensación por humedad. Se recomienda el uso de aplicadores que ya vienen con su base y desecante. Asimismo, trasladar los embalajes en hielera con algún tipo de refrigerante proporciona una temperatura baja. Así las bacterias que aceleran la descomposición se mantienen inhibidas y no se reproducen de forma acelerada. Eso sí, se recomienda como buena práctica que para evitar que las gotas de condensación exudadas por el refrigerante mojen el papel craft del embalaje externo y sea propenso a romperse, se introduzcan en una bolsa plástica sin cerrar y sin lacrar. Esta bolsa plástica se usaría como protección de embalaje externo, pero recordemos cuáles son los procedimientos inviolables del embalaje externo, ¿verdad? Técnicas para el correcto levantamiento de células epitelales. De acuerdo con Vargas Ramos, el análisis por presencia de células epitelales se basa en la detección de estas por la observación microscópica en lamas preparadas a partir de extractos de las muestras de los indicios recibidos y tratados por medio de la atención del Christmas tree. Que el Christmas tree casualmente tiene un nombre bastante llamativo por la reacción química que se genera cuando estas son sometidas al mismo, ¿verdad? Tiñéndose las células o los núcleos de las células de color rojo y el citoplasma de color verde, lo cual facilita la observación de dichas células en el contraste con el medio, según Salas 2012. Otros productos excretados por el organismo nos podrían dar células epiteliales, son la orina, el sudor y las heces. Levantamiento de células epiteliales en superficies porosas, por ejemplo, prendas de vestir. En el caso de las evidencias compuestas por superficies porosas como prendas de vestir, objetos de tela o material textil en general, se han utilizado comúnmente 3 técnicas de levantamiento de células epiteliales correspondientes a recolección con cintas adhesivas, frotamiento con hisopos de algodón y cortes de trozos de tela. La técnica de muestreo con cintas adhesivas ha sido, según algunos investigadores, la técnica que ofrece más ventaja a la hora de permitir una recolección en una fuente altamente informativa de ADN, la cual se ha utilizado para el levantamiento de trazas biológicas desde áreas seleccionadas en distintos elementos de la escena del crimen.
Vamos a hablar, por ejemplo, de levantamiento de estas en superficies no porosas. De acuerdo con Pérez Vergara, 2017, un número de investigadores ha examinado la transferencia primaria y secundaria del ADN mediante diversas técnicas, como el uso del hisopo, bastoncillo de algodón en un extremo, humedeciéndolo y recogiendo muestras de ADN desde los objetos manipulados. En cambio, otros investigadores, conociendo esta técnica, evaluaban otras posibilidades de recolección para lograr una mayor obtención del ADN, siendo una de ellas la técnica del doble hisopado, que fue utilizada inicialmente para la recuperación de células de la piel como la saliva. La técnica del doble hisopado consiste en primero aplicar un hisopo, el cual fue humedecido, y un segundo hisopo de algodón seco, aplicándolo sobre la misma superficie de interés. Es un estudio, en el estudio de la técnica del doble hisopado, se comprobó que se mejora la recolección de las células epiteliales. Y como se ha señalado anteriormente, y según Pérez Vergara, las técnicas de corte, cinta adhesiva e hisopado son medios más comunes utilizados en el levantamiento de células epiteliales, desde diversas evidencias halladas en los sitios del suceso. Incluso cada técnica puede ser recomendada a un tipo de superficie, como por ejemplo, la técnica del doble hisopado se puede utilizar también en superficies no porosas con respecto a otras técnicas. Con base a la toma de muestras en casos mencionados y según Rojas 19, la forma en que los factores de temperatura y humedad se vuelven controlables a la hora de la conservación de esta muestra. Por ejemplo, es indispensable usar papel craft como embalaje interno y externo. Y como embalaje interno también se recomienda usar tubos de ensayo con tapón de algodón, frascos de boca ancha de 44 con cierre de rosca y agujeros en la tapa, como en la muestra anteriormente mencionada, para evitar la condensación y que esta misma no se altere con la descomposición de los elementos biológicos que pueda tener inevitablemente, ¿verdad? De la misma forma se recomienda mantener cadena de frío, conservar la muestra en una bolsa plástica donde los refrigerantes que pueda llevar alrededor no vayan a humedecer el embalaje externo y se pueda dar verdadera utilidad y validación a esta muestra recogida. Vamos ahora a seguir con las referencias y espero que haya sido bastante clara y bastante informativa la información, valga la redundancia, brindada en esta exposición. Agradezco la atención brindada. Que tengan buen día.